Vamos a hablar de la sexualidad y el amor humano, un tema importante de antropología. Estamos en un mundo complicado. Caen instituciones y formas de pensamiento tradicionales, otras formas de pensar pugnan por influir en la sociedad global. Hay una lucha cultural con ideas que quieren implantarse, a veces con manipulación, y el centro de esa lucha cultural es antropológico. Está en la visión del hombre. Frente a visiones tradicionales fijas y claras, hoy existen diversas visiones líquidas, difusas, donde se confunden las fronteras entre seres humanos, entre humanos y animales, entre humanos y máquinas, etc. Domina el individualismo, el consumismo y la manipulación. Vamos a centrarnos hoy en uno de los grandes temas humanos, la sexualidad y el amor. Estamos en un mundo occidental, en una civilización que está hipersexualizada. Faltan respuestas y visiones integrales que favorezcan el respeto y la convivencia en un mundo pluricultural e interconectado, que integren la sexualidad en proyectos de crecimiento humano, personal y social. Por eso nos vamos a centrar hoy en este tema. Vamos a ver diversos aspectos, vamos a intentar profundizar sobre qué es la sexualidad. Iremos haciendo diversas reflexiones sobre la sexualidad, sobre el amor humano. Y nos centraremos en el amor como experiencia humana básica sobre la que se fundamenta la personalidad. Investigaremos también los diversos componentes del amor para también poder distinguir los distintos tipos de amor humano. Y por fin llegaremos a una serie de conclusiones para tomar conciencia de que precisamente estamos ante un reto antropológico para la época que viene, para el siglo XXI. Empezaremos por profundizar en qué es exactamente la sexualidad. Y para eso hay que darse cuenta de que estamos ante una realidad compleja, porque tiene una base fisiológica, una base biológica. La especie humana tiene dos géneros, masculino y femenino, y esta sería la diferencia sexual, tal y como existe en los diversos animales, en los mamíferos, etc. Y como también a nivel humano se puede ir reflexionando. A partir de esa base biológica hay un elemento cultural muy importante y después está una tercera dimensión, un tercer nivel, que sería la biografía personal. Además de eso, también trataremos de la sexualidad dentro de aquellas instituciones que sirven a la sociedad para organizarse, como son, por ejemplo, la familia o el matrimonio, que de diversos modos en todas las culturas se han ido estructurando y organizando. Entonces, ¿de qué manera se organiza, se interpreta, se entiende y se regula la sexualidad para que sirva al bien común? Y trataremos también de otros temas como el erotismo, bueno, como el sentido que tiene el erotismo dentro de la sexualidad, y después la relación del amor y la sexualidad, cómo la sexualidad está en función de la experiencia humana del amor. Si empezamos por el primer elemento, dentro de la sexualidad hemos dicho que hay tres niveles. El principal, el fundamental, sobre el cual se fundamentan los demás, es el biológico y sobre él se edifica la cultura. La sexualidad no es, como en el resto de los animales, un elemento puramente biológico, sino que tiene todo un universo simbólico construido sobre la realidad biológica, el sexo. Todos los animales tienen un comportamiento sexual completamente determinado y que les conduce a aquello que la especie necesita para su reproducción. Esta base también existe en el ser humano, pero en el ser humano la sexualidad es una realidad mucho más compleja, porque en la sexualidad se mezclan estructuras fisiológicas, vivencias psicológicas, experiencias humanas, interpretaciones personales, formas sociales, juegos de poder, etcétera, y tantas otras cosas que van modelando lo biológico, lo natural
y lo van condicionando, lo van modelando para estructurarse y organizarse como realidades profundamente humanas, donde el elemento cultural tiene una importancia muy grande. Por tanto, vemos tres niveles distintos: la fisiología, la cultura. La fisiología sería la biología, sería lo natural, la naturaleza, pero después sobre eso está la cultura y a continuación la biografía personal. Los tres niveles, las tres dimensiones, están entremezclados en el ser humano. El deseo no debe ser reprimido, sino guiado y convertido en positividad generadora de cultura humana. Y esto hace que pueda servir para integrar proyectos, expectativas y deseos. Todo debe organizarse en torno a un proyecto personal, que es lo típicamente humano, un propósito sobre el cual se organiza la propia vida. La sexualidad, por tanto, tiene una doble dimensión: por un lado privada, pero por otro lado pública, y con todo ello se va organizando la biografía personal. Además de la visión de la sexualidad desde un punto de vista puramente biológico, hay que tener en cuenta también las organizaciones sociales, aquellas estructuras con las cuales toda cultura va funcionando. Por tanto, el elemento biológico, el sexo biológico, se va configurando en torno a esta organización social. La antropología estudia cómo se regula en sociedad esta realidad humana universal de modos diversos: monogamia, que sería la unión de un hombre y una mujer; poligamia, que sería el vínculo entre un hombre y diversas mujeres; o poliandria, que sería el vínculo entre una mujer y diversos hombres. Es el más común y la tendencia general primero en la especie humana, pero también hay muchísimos casos de tanto el segundo como del tercero, en diversas culturas, en diversos momentos, en diversas circunstancias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. El matrimonio y la familia es una forma universal de regular las relaciones humanas, socializar a las personas y organizar la sociedad. Porque la maternidad condiciona los vínculos humanos en todas las culturas. La especie necesita que haya hijos y los hijos necesitan una organización entre hombres y mujeres para poder cuidar a los individuos que acaban de venir a la sociedad, que acaban de nacer, para que puedan crecer, para que puedan madurar, para que puedan progresar y asumir la vida adulta. La experiencia básica fundamental es la filiación. Todos los seres humanos empezamos por ser hijos. Recibimos atención y cuidados necesarios para sobrevivir. Y sobre esta experiencia fundamental materno-filial y también paterno-filial, en un momento secundario, se va estructurando la personalidad humana. Del vínculo materno originario nacen los demás vínculos, con matices distintos. El primer vínculo esencial es con la madre, pero después también se da paso a otras relaciones con otros seres semejantes a nosotros, y se va conociendo también el mundo como un espacio donde habitar, donde aprender, donde progresar, donde superar las dificultades. Por tanto, la sexualidad está esencialmente en relación con estas grandes instituciones de toda sociedad, como son el matrimonio y la familia, o el vínculo estable de la pareja y la familia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la sexualidad se vincula con una realidad profundamente humana, como es la experiencia del amor. El sexo es una fuente natural de deseos humanos, que lleva a la reproducción de la especie, pero también con otras finalidades. No se puede identificar la sexualidad con las relaciones sexuales. Es algo mucho más amplio y complejo. La diferencia sexual, que en la genética se establece como XX o XY, son diferencias que aparecen en cada una de las células de los seres humanos y que no solamente están destinados a la reproducción, sino que, en cierto sentido, impregnan todo lo humano, toda la relación humana y toda la cultura. La sexualidad está al servicio del amor, encuentra su sentido más profundo en relación con la experiencia del amor. Y el amor es aquella experiencia fundamental de gratuidad que edifica los vínculos humanos, de gratuidad en el sentido de que todos entramos en la vida recibiendo amor y luego aprendemos a darlo
y de este modo se genera la reciprocidad, aquel dar y recibir que es propio y necesario para los vínculos sociales en el ser humano y en la humanidad. El ser humano tiene tres motivaciones humanas. Unas son las básicas fisiológicas, otras son de aceptación social y otras son de poder. Tanto la sexualidad como el amor se van entremezclando con esas tres motivaciones fundamentales humanas. El deseo amoroso convive con miedos, alegrías, tristezas, entusiasmo, ira, intereses, etc. O sea, va impregnando toda la inmensa riqueza de las experiencias humanas. Por último, podemos hablar también del vínculo de la sexualidad con la experiencia del eros o del erotismo. El erotismo sería una construcción humana que enriquece el amor con nuevas dimensiones expresivas. El erotismo aporta expectativas de plenitud y lo hace en dos dimensiones. Por una banda está la salida de uno mismo y por otra banda la búsqueda del otro. Ese impulso, esa fuerza, ese atractivo que recibimos del otro nos ayuda a salir de nosotros. Y ese doble movimiento de salida de sí y de búsqueda y de encuentro con el otro son los que modelan la dinámica de la sexualidad y también la dinámica del amor humano. La respuesta personal desvela nuestro grado de madurez. O sea, hay personas que viven toda la vida de una manera puramente egocéntrica porque no han superado sus etapas madurativas. Y hay otras etapas que descubren también la experiencia de la generosidad, de la reciprocidad, del darse a sí mismas. En eso influye también el temperamento, influyen las circunstancias, influye el aprendizaje. Vemos, por tanto, como tanto el amor como el erotismo y como la sexualidad son realidades profundas muy importantes del ser humano que pueden enriquecer la relación humana, aunque también lo pueden complicar y lo pueden dificultar si no maduran con la persona. Además de todo lo que hemos dicho, además de la dimensión biológica, psicológica, etc., dentro de la dimensión cultural están los roles sexuales. O sea, una cosa es la biología y otra cosa es el papel que se ejerce. Y en eso hay que decir que la organización social tradicional, en base a parejas estables y familias, con roles masculinos y femeninos, es lo que se ha dado siempre, pero con un predominio de las sociedades patriarcales. Aunque también esto podemos decir que hoy está en crisis. Se ha entrado en un momento de pugna ideológica instrumentalizada en la lucha política actual. Foucault, un pensador francés, niega la idea de una naturaleza humana, llegando a rechazar la distinción masculinidad-feminidad. Viene a decir que todo es una construcción social. Siguiendo esta línea, los movimientos feministas han desarrollado estas ideas por caminos diversos para liberar a la mujer. Claro, si la sexualidad es una construcción social, entonces, fruto de ello, se absolutiza lo cultural y se tiende a olvidar lo biológico. El sexo, si es construcción social, se puede llegar a decir, con algo de exageración, que no hay hombre ni mujer, sino que todo es lo que cada uno se construye. Vamos a construir el ser humano que queremos, no hay naturaleza humana, será lo que queramos. Del relativismo que nos liberó de las creencias del pasado, llegamos al triunfo de la subjetividad individual, que precede a la divinización. Vamos del Homo sapiens al Homo Deus, según las ideas del pensador judío de Harvard, Yuval Noah Harari. Pero claro, ¿qué está pasando? Liberados de la biología, caemos en la dictadura de la ideología, que manipula la sociedad y que ofrece la ilusión del triunfo de una subjetividad que se autodiviniza. Con estos pensadores, con Foucault y otros, se han dado las herramientas críticas para deconstruir la mentalidad patriarcal y capitalista del pasado, sí. Y luego hay una nueva ingeniería antropológica que está llamada a construir el ser humano divinizado gracias al transhumanismo. Pero claro, separando el sexo de la reproducción, del amor y de los sentimientos humanos, se promueve la alienación humana,
en una sociedad consumista del entretenimiento. En cierto sentido, tanto la sexualidad como el amor pierden su gran importancia en la construcción de la personalidad del individuo y de la sociedad y se convierten en objetos del consumismo, se banalizan, se hacen superficiales. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos hoy en el mundo actual. La naturaleza humana reclama por sí misma una cierta diferenciación sexual. Los feministas quieren superar el dominio patriarcal, sus prejuicios y estereotipos, y eso está bien. Pero la diferenciación sexual es una riqueza para la humanidad. No podemos caer en la rivalidad competitiva ni en la igualdad homogeneizadora. Para superar la opresión de la mujer, no podemos decir ni que todo es igual, que el hombre y la mujer son iguales, ni tampoco en la rivalidad, que la mujer quiera conseguir el poder por los mismos procedimientos de dominio y manipulación con los que tradicionalmente ha funcionado el hombre. Por tanto, hay que entrar en una nueva realidad. Esa nueva realidad será lo que nos pueda llevar a un progreso personal y a un progreso social de la humanidad. Hay que valorar la diferenciación sexual como base del ser humano completo y dual. Varón y mujer son las dos dimensiones de lo humano, cuya interpelación y acogida mutua mejora a ambos y edifica la sociedad. Por tanto, el hombre se conoce a sí mismo ante la mujer se conoce a sí misma ante el hombre, precisamente gracias a su diferencia y complementariedad. Y no para ser roles absolutos, sino para aprender uno de otro y ir asimilando las virtudes que descubrimos en el otro. Vamos a pasar a una segunda parte, a las reflexiones sobre la sexualidad. Después de investigar de una manera muy sencilla y esquemática sobre la sexualidad en general, vamos a hacer unas diversas reflexiones a partir de lo que hemos dicho. En todas las sociedades y en todas las culturas hay normas, se establecen normas de convivencia, normas de respeto mutuo, también en relación con la sexualidad. Y eso se debe a que la sexualidad es una realidad importante que hay que regular, que hay que organizar, que tiene una dimensión privada, pero que también tiene una dimensión pública. Podemos hablar de tres grandes funciones de la sexualidad en el ser humano. Una función biológica, una función psíquica y una función social. Hablaremos de ellas a continuación. También podemos profundizar en cuál es el origen de la moral sexual. ¿Por qué tiene que haber una moral sexual? Y también en el tema de la crisis de la moral sexual en Occidente y la necesidad de renovar la moral sexual atendiendo, pues, quizá a buscar unas fuentes más auténticas, a descubrir de dónde provienen las deformaciones que han llevado a la crisis actual y a conseguir la luz para fundamentar una moral que realmente sea liberadora, creativa, positiva para el ser humano, para el individuo y para la sociedad. Iniciando, por tanto, las reflexiones sobre la sexualidad, hay que contemplar cómo siempre necesita una regulación social. Hay que buscar unos criterios de autorregulación para favorecer la convivencia social y valorar lo bueno y lo malo, en todas las cosas, también en la sexualidad humana. Y por eso, aunque si vamos observando las diversas culturas y encontramos muchísimas diferencias culturales, también descubrimos que todas las culturas tienen unas normas sexuales. Por ejemplo, Lévi-Strauss, un antropólogo francés, decía que el incesto está en el origen de todas las culturas, como origen de toda cultura social en la mayoría de las sociedades. Y luego también, pues, instituciones como el matrimonio o como, por ejemplo, una cierta condena o un cierto castigo del adulterio en las diversas sociedades también es algo común que nos encontramos por todas partes. Ya que el sexo, por un lado, toca la identidad humana, pero también para profundizarlo, para descubrirlo, para explicarlo, para justificarlo,
Muchas veces nos encontramos con leyendas, nos encontramos con simbolismos, nos encontramos con tabús, nos encontramos con mitos y a veces incluso con supersticiones. Todo ello forma parte de la realidad social, humana y cultural y también afecta a la regulación de la sexualidad. Hemos dicho que la sexualidad es importante, que afecta a algo muy íntimo y profundo del ser humano. Podemos distinguir tres grandes funciones de la sexualidad: la función biológica, la función psíquica y la función social. Todas las culturas y sociedades la han regulado. Y estos tres niveles son bastante evidentes. El nivel biológico atiende a la necesidad de la supervivencia de la especie, por eso la sexualidad es como la gasolina o la motivación que genera el nacimiento de nuevos seres vivos de la especie. Pero no solamente está ese nivel, sino que está también el nivel psicológico. La sexualidad como realidad humana profunda contribuye a la maduración de la personalidad o puede contribuir a ciertas deformaciones o ciertas actitudes poco sanas o poco maduras, que también influyen después en la dimensión social. La sexualidad también está en el fondo acompañando todas las relaciones sociales, interpersonales que tenemos a todos los niveles. Entramos en la primera función, la función biológica. La sexualidad está en función de la procreación. De la procreación depende la supervivencia de la especie humana, por tanto estamos ante un tema importante que no se debe minusvalorar. Aquellas sociedades y culturas en las cuales se tiende a minusvalorar este elemento tienden a la desaparición simplemente por falta de individuos y que vienen a ver sustituidos por los de otras razas y culturas que vienen en su lugar. Por tanto, la función biológica en esta dimensión procreativa hay que regularla y hay que apoyar a la mujer, hay que apoyar a la maternidad y hay que apoyar a la familia. Esto también reclama una responsabilidad personal y social. Las personas deben ser responsables. Si tienen hijos, deben saber que tienen que responsabilizarse de ellos y cuidar de sus necesidades para que puedan crecer y madurar de una manera saludable, que puedan recibir una educación, etc. En unas sociedades como la nuestra, donde se han iniciado procesos de desvinculación entre la sexualidad y la procreación, hay un peligro hedonista, hay un peligro de banalización. La sexualidad, que es una cosa muy importante, que puede llenar de riqueza, de profundidad y de felicidad a la persona, se puede convertir en un pasatiempo, en una cosa insignificante y como una cosa que se compra y que se vende, que se utiliza y que no tiene repercusiones en la persona. De este modo estaríamos destruyendo un elemento importante de la humanización precisamente porque lo vaciamos de contenido, lo vaciamos de sentido. Además de la función biológica están las funciones psíquica y social. Y ahí entran todos los deseos y las expectativas que se abren en el interior de la persona con motivo de la sexualidad. Por tanto, estamos ante una dimensión humana que colabora en la constitución de la personalidad y que está al servicio del crecimiento humano y la socialización. Esto lleva a profundos cambios culturales que se han ido produciendo en las últimas épocas, porque eso también corresponde a cada sociedad, cada cultura puede ir variando. Concretamente, a partir de los años 60, en la segunda mitad del siglo XX, se producen unos cambios muy importantes en la sociedad occidental que influyen a nivel de toda la humanidad, de todas las culturas, que influyen también en las otras culturas. El mayo del 68 presenta una exaltación del individuo y de sus deseos, como una especie de utopía, y también de los deseos sexuales, que se exaltan y se llevan como a una dimensión idealista, utópica. En todas las culturas y en todas las tradiciones nos encontramos normas y líneas espirituales que avisan de los peligros de los deseos sin freno. Los deseos humanos son buenos, todos responden a necesidades, pero si se
viven de una manera absoluta, chocan con los deseos de los demás y provocan conflictos. Concretamente, en nuestra sociedad, la tradición de la teología moral cristiana, que ha sido predominante en Europa, arremetió contra el placer sexual. Hay que decir que el placer en sí es bueno, siempre y cuando esté integrado en un proyecto humano global que respete la libertad y que promueva el progreso personal y colectivo. La sexualidad llega a tocar la intimidad de la persona, lo más profundo de la persona, sus deseos y sus expectativas interiores y a veces expresadas, pero a veces incluso ocultas. Para saber también educar esos deseos se requiere una sabiduría práctica y una ética que aplique la inteligencia a los sentimientos y a la acción. Es necesario un cultivo personal. No podemos dejarnos arrastrar por los sentimientos, por las sensaciones, por la ilusión, porque eso puede llevarnos a grandes decepciones, incluso a la desesperación. El mundo actual fomenta la ensoñación, la distracción y una sexualidad desvinculada, sentimental e impersonal. Y con eso está vaciando una gran cantidad de experiencias y de riqueza que podían iluminar a toda la humanidad. Es necesario un trabajo personal, hay que liberarse de las falsas ilusiones, hay que promover el crecimiento humano que integre la sexualidad. Pasamos ahora a profundizar cuál es el origen de las normas morales, de las normas sociales y de la moral sexual. Porque se trata de una realidad que está presente en todas las culturas. La línea general es que las normas morales han de mejorar el bienestar y la convivencia. Aunque también es verdad que hay unas ciertas normas, una cierta moral, hay una cierta, digamos, unas ciertas leyes que a veces se pueden proponer o imponer de manera impositiva por sociedades autoritarias para manipular a los demás. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, la norma general, la norma moral, está en función del bienestar y de la convivencia. Hay una doble dinámica, individual y comunitaria. Hay que regular los deseos y necesidades individuales con los sociales, evitando conflictos. Es necesario que cada uno pueda regular sus deseos, que no los absolutice, para que puedan compaginarse con los deseos de los demás y de ese modo no choquemos en conflictos absurdos que se podrían evitar. Y para eso es necesario que haya normas. Se trata de elevar el nivel de vida humana y social, evitando peligros de dominio y de poder, que también podrían utilizar normas morales. Normalmente las religiones han sido la matriz originaria de numerosas normas éticas y morales, a partir de las cuales se ha ido organizando la sociedad. Pero, ¿qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Podemos decir que la moral cristiana, que ha sido dominante en Occidente en los últimos, casi durante 2 milenios, en los últimos tiempos ha entrado en una cierta crisis. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, en la primera mitad hubo 2 grandes guerras mundiales que a la vez eran expresión y que a la vez motivaron una profunda reflexión y una toma de conciencia sobre que algo no estaba funcionando, que algo no iba bien. Se entró en la conciencia de la crisis de la sociedad occidental europea que había dominado el mundo. La tradición cristiana sobre la sexualidad hay que reconocer que también ha ido transmitiendo poderosos tabúes que han condicionado la cultura y que en muchas ocasiones han provocado sufrimiento en las personas. En la segunda mitad se produce un abandono de la moral sexual cristiana, con una revolución cultural y sexual, desvinculando la función reproductiva y generando un sexo desvinculado, lúdico y divertido. Hay que reflexionar sobre esta tradición. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este proceso? ¿Qué es lo que ha fallado para que la crisis de la moral sexual cristiana haya entrado en esta situación?
¿Cuáles son las causas de esta crisis? Es evidente que, por un lado, las religiones son fuentes de sabiduría sagrada, pero también son instituciones humanas, con sus condiciones sociales e históricas, con sus errores y con sus debilidades. Si vamos a mirar, por ejemplo, en el cristianismo, Jesucristo no dijo nada sobre la sexualidad. San Pablo, en cambio, sí habló de la sexualidad, pero respondiendo más a problemas pastorales que se iba encontrando en las comunidades, en la comunidad de Corinto, etc. Por otro lado, San Agustín recogió ideas de su tiempo y con esa tradición entra en la tradición cristiana una minusvaloración de la corporalidad y del sexo. Podemos decir que hasta Juan Pablo II no se ha hablado con toda claridad para la necesidad de volver a los orígenes y rechazar estas deformaciones no genuinamente cristianas con su teología del cuerpo. La Iglesia Católica tuvo en Europa un gran poder moral y jurídico sobre la sexualidad durante siglos, sobre el matrimonio, etc. Durante siglos, en la mayoría de las naciones europeas, el matrimonio religioso era el que reconocía y era el que tenía un reconocimiento civil. Todo este poder, acompañando a la sociedad civil, pudo llevar en ocasiones a la tentación de una cierta manipulación o deformación de la moral misma. Entonces, habría que buscar los caminos para renovar la moral sexual, encontrando aquellas normas justas que nos sirvan a todos. Las religiones todas han reconocido el valor antropológico, espiritual y simbólico de la sexualidad. Ya las religiones antiguas, el sufismo, el pensamiento chino, que habla de dos grandes fuerzas, que son la masculina y la femenina, que son el yin y el yang. El mito del andrógino de Platón, que el ser humano era doble y tenía los dos sexos, es un mito, es una leyenda, pero que está explicando también el sentido de la sexualidad como unidad de complementarios. Hay que volver también dentro del cristianismo a la genuina tradición cristiana, donde el hombre y la mujer son la imagen perfecta del Dios trinitario, tal y como ha explicado con toda claridad Juan Pablo II. Por tanto, hay algunos autores como Parrinder que creen que la unión de las grandes tradiciones religiosas pueden traer una solución. Por ejemplo, la religión hinduista tiene una valoración muy positiva de todo el tema de la sexualidad y de toda esta realidad humana. Otros autores, como Joseph Needham, dice que el gran error del pensamiento cristiano es la separación entre el amor sagrado y el amor profano. En esta línea, precisamente, de volverlos a unir, hablaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por tanto, hay como dos grandes vías de solución: volver al origen, a las raíces auténticas de las tradiciones religiosas, y el diálogo interreligioso para poder formular y poder traducir una moral sexual que pueda servir a la humanidad de hoy. Hay que renovar la moral sexual y para eso es importante volver a las fuentes de la religión y a su moral del ethos, la moral de la persona, de la situación, de la realidad, de lo que vive, de todo el conjunto de valores que hay en el fondo del ser humano y a los cuales él debe ir respondiendo. También hay que repensar la ley natural con la dimensión social y cultural, deshaciendo prejuicios. En muchas ocasiones la moral sexual cristiana ha estado muy limitada por el tema de la ley natural, pero hay que tener en cuenta que la ley natural, con el desarrollo de la ciencia, de la medicina actual, es algo que hay que profundizar mucho para poderlo matizar y definir bien, ya que hoy la mayoría de las intervenciones humanas sobre el ser humano para curar enfermedades, para procurar el bien de la humanidad, aunque haya peligros, muchas de ellas parece que afectan a la ley natural y la contradicen. En ese sentido, es necesaria una profunda reflexión para deshacer prejuicios y encontrar los elementos adecuados para fundamentar una verdadera y auténtica moral sexual. El placer es bueno, la sexualidad también. Hoy se hace necesaria una moral transcultural, un marco ético común centrado en la dignidad humana, fundamentado en derechos y en deberes, para promover el respeto, la atención y el cuidado del otro. Hoy en todas las culturas encontramos multiplicidad de culturas,
En todas las sociedades encontramos multiplicidad de culturas y también de religiones, tradiciones religiosas diversas. Pues es necesario encontrar unos elementos comunes para poder fundamentar la convivencia y el respeto en la sociedad plural. Y se trata de encontrar una moral que sea liberadora y creativa. La moral humana no puede ser individualista ni egocéntrica. El proyecto humano ha de establecer derechos y deberes individuales y sociales. Un filósofo interesante como José Antonio Marina afirma la necesidad de emprender una segunda revolución sexual. La primera se centraba en el individuo y promovía el placer, el juego y la superficialidad. Promovía también una cierta independencia y desvinculación de la sexualidad en la relación con el otro. La segunda liberación, que dice José Antonio Marina, la segunda liberación sexual debe edificar un proyecto procreador, o sea, salir de esa desvinculación, sino que tiene que ser un elemento de vinculación personal del uno con el otro, de las personas, y tiene que llevar a una búsqueda de plenitud, no en uno mismo, sino en la felicidad del otro. En ese camino del yo al nosotros es por donde debe avanzar una moral liberadora y creativa. Por tanto, estamos en el camino de colaborar en el crecimiento personal y en el crecimiento social. La moral ha de ser liberadora y creativa. La sexualidad es una realidad humana con una gran plasticidad, pero esta ha de ponerse al servicio de un proyecto de progreso humano global. Porque la sexualidad puede servir a distintos tipos de proyectos humanos: hedonistas, o sea, buscar solamente el placer, pasárselo bien; comunicativos, buscar la comunicación, compañía, hacerse compañía mutuamente; o de procreación, biológica o no. Bueno, pues precisamente este último de procreación, pero no solamente en un sentido, el proyecto procreador no solo en sentido reproductivo biológico, sino integral. La sexualidad tiene que servir a un proyecto de crear nuevas posibilidades vitales, afectivas, intelectuales, etc. Y dentro de este proyecto se incluye la filiación, se incluye la paternidad y la maternidad, que es el que da crecimiento equilibrado a la sociedad humana. De este modo se están cumpliendo dos motivaciones básicas. Por tanto, atiende al bienestar y al crecimiento humano. Un proyecto procreador que ciertamente no siempre será reproductivo, porque pueden darse parejas en las cuales no haya hijos por diversas circunstancias, porque no es posible, por lo que sea. En cualquier caso, y estamos hablando de una moral de ámbito global, tiene que ser de crecimiento personal y social. Pasamos así a otro apartado. Hemos hablado de la sexualidad, hemos dicho que la sexualidad está en función del amor, y ahora vamos a decir unas palabras sobre el amor como experiencia humana central, en función de la cual se tienen que organizar todos los demás aspectos humanos, también la sexualidad. Vemos, por tanto, el amor como una experiencia fundamental. Y aquí vamos a hablar de tres aspectos. Por un lado, vamos a hablar del vínculo amoroso como un espacio humanizador. Vamos a hablar también de la diferencia sexual, que hoy está puesta en entredicho, pero que la diferencia sexual tiene una dimensión importante como diseño antropológico. Y por último, la experiencia del amor, que también se va edificando con una identidad biográfica y narrativa, o sea que el ser humano la va construyendo a lo largo de su vida. Entramos en estas tres nuevas reflexiones centradas en el amor. El amor es, por tanto, la fuente de humanización. El ser humano no puede realizarse, no puede encontrar su propio lugar, no puede llegar a ser persona y desarrollarse como tal si no tiene amor en su vida.
Y eso se establece a través de los vínculos amorosos. El vínculo amoroso, por tanto, es un espacio humanizador. Ya hemos hablado de la importancia central de la relación materno-filial en la personalización. El vínculo amoroso persigue, ya desde el niño, persigue el fantasma de la unidad. Se va desvinculando de la unidad simbiótica con su madre y de ahí va brotando su propia personalidad individual, que recoge elementos de genética, pero que también se va modelando por las influencias sociales, por las experiencias humanas que va viviendo. Y especialmente por el juego de relaciones con la madre y con el padre. Y eso se desarrolla después con unos roles, el juego de roles materno y paterno. El rol materno sería el amor incondicional y el rol paterno sería el amor normativo. No hablo de figuras absolutas, sino de roles. El ser humano necesita estos dos tipos de amores para poder crecer. El amor incondicional para que pueda tener autoestima, para que pueda tener seguridad en sí mismo, para que pueda ir adelante. Y el amor normativo para que pueda recibir las normas que necesita para funcionar y moverse en el mundo, para el aprendizaje, para el conocimiento, para la relación con las cosas y la relación con los demás. Así se va desenvolviendo, desarrollando la personalidad humana a partir de esos vínculos amorosos fundamentales que lo van humanizando. La dimensión humana social, con su base genética, se va desarrollando de este modo. La sexualidad es el motor energético en función del amor. Segundo elemento, la diferenciación sexual como diseño antropológico. La diferencia sexual. El ser humano es vulnerable y necesitado de otros. Por eso se vincula al rol paterno y al rol materno para ir creciendo y madurando. La diferencia masculino-femenina es la base de la reproducción biológico-física, ciertamente. O sea, el hombre y la mujer se unen y de ahí nace el niño. Pero no solamente eso, sino que también es el fundamento, es la base de la dualidad fundamental de donación-recepción indispensable para la supervivencia de la especie. Eso lo vemos en el signo de la unión sexual. En la unión sexual se unen el espermatozoide, que es dado por el hombre, y que es recibido por la mujer. Dar, recibir. Ese dar-recibir es el fundamento de la existencia humana. El ser humano nace absolutamente vulnerable y necesita recibir. Lo primero del ser humano es recibir. Y cuando va progresando y madurando, aprende a dar. Ese dar-recibir, que no es ni exclusiva ni absolutamente masculino y femenino, sino que es de ambos, que es de todos, que en el acto sexual queda reflejado en ese signo simbólico de la donación del espermatozoide y la acogida del óvulo. Pero esa doble dimensión expresan la realidad profunda de lo humano, que está dentro de cada ser individual, pero que también promueve el vínculo social, porque las relaciones humanas es siempre un dar y un recibir, y es un recibir y un dar. Es una generosidad que busca y que genera en el otro la reciprocidad. Eso sería, la sexualidad tiene un papel, digamos, como de motor, y el amor sería como la realización de aquella experiencia humana en la cual se va constituyendo el progreso. Vemos, por tanto, como unas diferencias de la psique masculina o femenina en función de la propia biología, de la propia genética, pero también del aprendizaje de la cultura y de la sociedad. El diseño masculino-femenino no justifica una discriminación, sino que está llamado a la síntesis armónica de valores masculinos y femeninos a nivel social e individual. El dar y el recibir los tenemos que aprender los individuos y hay que aprenderlo en la sociedad. Y el hombre lo aprende de la mujer y la mujer lo aprende del hombre, y puede ocurrir que al final los individuos expresen de una manera más clara un elemento u otro, pero eso tiene una relativa importancia. Por último, todo eso va generando una identidad
que se va asumiendo de manera biográfica y narrativa. En la memoria nosotros vamos conservando el recuerdo de nuestras experiencias. Se va generando una narración en la cual sabemos quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es nuestra familia, quiénes son nuestras fortalezas, qué son nuestras experiencias, qué hemos aprendido de ellas y las comunicamos a los demás en relación interpersonal. La identidad personal y social se establece como una biografía personal. El ser humano, por tanto, es biología, pero también es cultura. Es un proyecto que se va realizando en interrelación humana, en reciprocidad humana. El amor es una promesa de felicidad que ha de cultivarse en base a relaciones interpersonales más profundas. Esto lo dice Robert Waldinger, que es un psiquiatra de la Universidad de Harvard, que es el actual representante de una investigación que se va realizando en la Universidad de Harvard desde hace 85 años, que podemos decir que es el proyecto humano sobre conducta, sobre la felicidad más profundo que se ha realizado a lo largo de la historia. Uno de los resultados de esta investigación es, por ejemplo, descubrir cómo los seres humanos, cuando son jóvenes, cuando están en la juventud, tienen unas expectativas poniendo la felicidad pues en tener dinero, en tener prestigio, en tener fama o en tener un desenvolvimiento social y en el trabajo exitoso, tener éxito en el trabajo social. Sin embargo, al final, estudiando a esas mismas personas, a sus descendientes, y estudiando con el paso de los años y a veces algunos al final del proceso de su vida, cuando llega el momento final, las personas lo que más valoran no son estos tres elementos que hemos dicho anteriormente, que es lo que más valoraban cuando eran jóvenes, que es el dinero, la fama o el trabajo exitoso, sino lo que más valora una persona vinculado y relacionado con su propia felicidad, lo que más ha hecho feliz a una persona a lo largo de su vida ha sido el cultivo de relaciones interpersonales íntimas y profundas. Hace más feliz los vínculos humanos que tenemos con los demás que no el dinero, el éxito o el trabajo que hayamos realizado. Porque al final de eso, y lo dice la investigación, de eso apenas nos acordamos. Ya que el amor y los vínculos del amor son tan importantes, vamos a hablar de otro elemento. Vamos a buscar los componentes del amor. Se trataría de buscar qué tipos de amor hay, qué diferencias hay. Y para poderlos organizar y comprender mejor, vamos a estudiar sus componentes. Estos componentes del amor, en función de su presencia en los distintos tipos de relaciones personales, van a llevar a un tipo de amor u otro y van a llevarnos a una clasificación de los distintos tipos de amor que pueden darse en las relaciones humanas. Los componentes del amor son la pasión, la intimidad y el compromiso. En función de la cantidad o de la presencia de estos tres elementos y en mayor grado o en menor grado cada uno de ellos, se irán clasificando diversos tipos de amor. La pasión, la intimidad y compromiso, hemos dicho. La pasión sería esa fuerza de atracción física y emocional, tiene una base visceral. La intimidad sería el sentimiento de proximidad, la comunicación, la vinculación afectiva, tiene una base emocional. Y el compromiso sería o la decisión a corto plazo de amar a alguien y la decisión a largo plazo de mantener ese amor. Tiene una base racional. Por tanto, pasión, intimidad y compromiso modelan los diversos tipos de amor. Si en una relación solamente hay pasión, estamos hablando de encaprichamiento. Es un amor, es una noche loca de un día, de una ocasión, es aquí te pillo, aquí te mato y no nos vemos más. Si hablamos de solo intimidad, estamos hablando de una relación de gustar, de cariño, de un vínculo sentimental, digamos. Y si es un solo compromiso, solamente está el compromiso, es un amor vacío, es un amor de decisión. Sería, por ejemplo, unos padres que casan a sus hijos sin que sus hijos los conozcan, sin que se quieran, y es simplemente como un pacto social, es como una, digamos, un tipo de actividad de promoción social o de establecimiento de relaciones entre clanes, etc.
Otros tipos de amor es donde se juntan dos de las tres condiciones. Por ejemplo, si hay pasión e intimidad, estaríamos ante el amor romántico, que sería el tipo de amor que normalmente se identifica en las películas y así. Si se unen la intimidad y el compromiso, estamos ante un amor de compañerismo. Si estamos ante un compromiso más pasión, sería un amor fatuo, pero en la cual falta una comunicación entre las personas. Hay compromiso, hay pasión. Todos estos tipos de amor que estamos estableciendo se pueden fijar en la relación de la pareja, pero también se pueden fijar en las relaciones humanas, también se pueden encontrar entre relaciones entre amigos, etc. La pareja humana sería como un elemento claro y fundamental, pero también puede aparecer en otros casos. Si hay una ausencia de los tres componentes, o sea, no hay ni pasión, ni amor, ni compromiso, pues entonces simplemente no hay amor. Y hay una separación y hay un abismo entre el hombre y la mujer. Y si se dan la conjunción de los tres elementos, pasión, intimidad y compromiso, hay un amor completo, que tiene todas las características de procreación humana personal y que da lugar también en una pareja a los hijos. Por tanto, los componentes del amor, la pasión, la intimidad y el compromiso, nos ayudan a descubrir la gran riqueza de la experiencia humana del amor, que puede relacionarse con la pareja del hombre y la mujer, pero que también puede establecerse entre hombres, entre mujeres, entre padres e hijos, entre amigos, etc. Yo no he encontrado nada mejor que este cuadro, que este esquema, para mostrarnos la riqueza de posibilidades del amor. Es evidente que lo más rico, lo más profundo, lo más extraordinario sería el amor consumado, que une intimidad, pasión y compromiso. Pero no en todas las relaciones sociales y en todas las circunstancias puede darse. Y hay otros tipos de amor, un amor de amistad, un amor de compromiso, un amor de compañía, pues que simplemente ocupan su lugar a lo largo de la historia humana y son importantes también. Es el triángulo del amor de Robert Rosenberg. Y con él acabamos el tema de hoy y vamos a llegar a unas reflexiones conclusivas. Todas las relaciones humanas pueden irse clarificando a la luz de este triángulo de Steinbach y a través de las reflexiones que hemos ido haciendo en este tema. Terminamos con unas reflexiones conclusivas. Estamos ante un reto de la humanidad para el siglo XXI, evidentemente. No se puede separar sexo de amor, tampoco confundirlo, son cosas distintas. Más bien, el sexo está en función del amor, siendo este el centro de la experiencia humana. Aunque la sexualidad y el amor, tanto uno como otro, van más allá de lo biológico, tampoco pueden desvincularse de lo biológico, ni de su función procreadora. Una cosa es que el ser humano, por su propia naturaleza, tenga una sexualidad y unas experiencias de amor que no siempre conducen a la procreación, y eso ciertamente es así y hay que respetarlo. Pero desvincularlo de una manera total y absoluta, haciendo que el amor sea o la sexualidad sean experiencias vanas, superficiales, pasatiempo, de entretenimiento, que no tienen ninguna importancia, eso vacía de contenido la riqueza de la experiencia fundamental del amor humano. Por otro lado, las diferencias hombre-mujer enriquecen al ser humano y están llamadas a combinarse. El enamoramiento es una ilusión de plenitud que debe educarse. No hay que confundir el sentimiento del enamoramiento con el amor, pero tampoco hay que despreciarlo. Tiene un papel importante y tiene una fuerza que hay que educar para conducirla hacia un progreso humano, personal y social. Por último, el amor humano es una promesa de plenitud y felicidad que puede realizarse con un proceso de maduración y crecimiento personal y comunitario. Con todo eso, podemos ya dar por concluido el tema de hoy, que más que nada quiere ser como una reflexión sobre un tema profundo para que veamos
todas las posibilidades que tiene, toda la riqueza, y para que no caiga en la banalización. Y con esto terminamos este tema importantísimo para profundizar en el ser humano, para descubrir las raíces de la antropología y no caer en la superficialidad de la sociedad que nos rodea, para poder descubrir toda la riqueza, todas las posibilidades de este tema. Gracias.